Seguimos en la mesa con Martín Couto, Karina Novarese, Oenir Sartú y Felipe Schipani. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor del reclamo realizado por un grupo de unos 100 ginecólogos de todo el país contra un decreto del Ministerio de Salud Pública que reglamenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El fallo definitivo permite, entre otras cosas, a todos los ginecólogos, no solo a los que presentaron el recurso, que estos fueron 20 en particular, abstenerse de participar en cualquiera de los pasos que una mujer deba seguir para realizar un aborto por no estar de acuerdo con la práctica, lo que se considera objeción de conciencia. Conocida la decisión del TCA, el Ministerio de Salud Pública comunicó que tomará medidas para asegurar la atención a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Además, anunció que solicitará a todos los prestadores de salud que hagan llegar una lista de los médicos que han presentado objeción de conciencia y justamente explicaron que el objetivo de esa medida es fiscalizar que en todos los centros de salud haya ginecólogos dispuestos a llevar a cabo los procedimientos indicados. Este era el tema que abordábamos ahora en nuestra entrevista central. ¿Qué lectura hicieron del fallo del TCA y qué implicancias entienden que puede tener? Yo creo que en primer lugar sería bueno aclarar un poco más cuál es el cometido y el alcance del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque en realidad la idea de que el fallo permite a los ginecólogos determinada cosa, por lo que yo entiendo, soy sociólogo, no tengo nada que ver con cuestiones del derecho. El fallo lo que hace es actuar sobre un acto reglamentario, en este caso el decreto. Entonces, lo que permite o no permite es la ley. El fallo no puede decir, bueno, yo le permito entonces ahora a los profesionales que hagan tal o cual cosa. Y lo que es preocupante ahí, a mí me parece que hay a esta altura pienso que es intencional, voluntad de desinformar, es lo que establece claramente la ley. Pero la ley es clarísima al punto que yo creo que si alguien lo interpretara de otra forma sería estirarla demasiado. ¿En qué punto me refiero? El artículo 11 dice que la objeción de conciencia se habilitará solo para los casos referidos en el artículo tercero en su inciso quinto. El artículo tercero está construido como quien escribiera los pasos para abortar, uno por párrafo, básicamente. Y el inciso quinto es lo que después se le llamó IB3 gracias a la reglamentación, que es el proceso de aborto propiamente dicho. Está cuando en el inciso, se le da a la paciente se le sugiere el misoprostol, por ejemplo. Claro, se le coordina la intervención quirúrgica. Exactamente. Entonces, los incisos anteriores, que no están, para la cual no está habilitado por el artículo 11 de la propia ley la objeción de conciencia, son los que refieren a informar previamente a la usuaria y a constituir el equipo de salud. Por tanto, más allá de lo que pase con el decreto que quieran y con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que sea, la ley sigue vigente, se debe seguir cumpliendo. Y es más, si una usuaria llega a un centro de salud y no recibiera atención en estos dos primeros pasos, yo no sé incluso si no tendría grandes posibilidades de hacer una denuncia por omisión de asistencia y que incluso le fuera bien, porque la ley es meridianamente clara en este punto. En otros es mala y es confusa, pero en este punto en realidad, que era el primero que nos explicaban hoy, o por lo menos decía la ginecóloga María González, es que justamente cuando llegue van a tener esa primera instancia, esa primera consulta donde la paciente puede manifestar su intención de interrumpir el embarazo, y en todo caso se los va a derivar a un ginecólogo que no presente objeción de conciencia, ¿no? Porque ellos entienden que la objeción de conciencia los afecta en todo, desde el momento en que tienen que firmar ese formulario. Pero entonces hacen la primera consulta o no. A mí me pareció muy confusa las explicaciones de la entrevistada en ese sentido, porque ellos piden no participar en ningún momento del proceso. No. Mira que uno de ellos en la entrevista dice, podríamos llegar a participar y a incluso darle nuestro punto de vista, que no tiene por qué ser pro aborto. Pero están planteando otra cosa en el recurso. Yo digo lo que no participar en nada. Que no van a firmar lo que el misoprostol o lo que sea. Y no van a firmar el primer formulario que se pide con la primera consulta. Entonces no van a hacer ni la primera consulta. Bueno, depende de qué pidas por primera consulta. Del procedimiento no sirve para nada, porque el procedimiento se desencadena. La primera consulta es la de información, que no sé hasta dónde. A ver. Y ahí se firma el formulario que se llama de IB1. Si no aparece ese formulario firmado, la primera consulta a los efectos de desencadenar el procedimiento, los plazos legales, no sirve para nada. A los efectos de empezar a estar dentro de la ley. Entonces tiene que haber una consulta con otro profesional que haga las veces de primera consulta y firme ese formulario que se le llama IB1. A ver,
A la luz de la experiencia que ha habido hasta ahora, que yo diría que es de un año, porque la primera evaluación fue la del 2014 que hizo el Ministerio de Salud Pública sobre el tema abortos legales, y me voy a basar en datos. Y después datos de sentido común tal vez. Todavía no entiendo la preocupación por que mujeres tengan omisión de asistencia. Acá lo importante es que las mujeres que decidan hacer un aborto, o que por lo menos se lo planteen y no lo tengan decidido, tengan asistencia médica y tengan información adecuada. Si es así, entonces, el año pasado tuvimos 8.500 abortos legales, nos dice el Ministerio de Salud Pública. El sistema público uruguayo, con casi 700 ginecólogos, no está preparado para atender a 8.500 mujeres. No es lo que nos ha demostrado la realidad hasta ahora. Si nos basamos, por ejemplo, en lo que nos decían las encuestas, que en general los uruguayos estaban... ¿Cuánto era? 50%, más de 50% a favor del aborto. Entonces eso lo tenemos que trasladar a los ginecólogos. Los ginecólogos no son una casta diferente a los uruguayos. No son una casta diferente. Así como muchos estuvieron de acuerdo con la ley de uruguayos, estaban de acuerdo con tener una ley de aborto, hay ginecólogos que están de acuerdo con una ley de aborto. O hay ginecólogos que, si bien no están de acuerdo con el aborto en sí mismo como procedimiento, sí lo harían porque creen que las mujeres tienen derecho a todo lo que ya sabemos. Por otra parte, esto es lo que me demuestra hasta ahora. No sé, el año que viene, en el 2016, tendremos que ver si hubo casos específicos. Se habló muchísimo el año pasado sobre lugares del interior donde no iban a alcanzar los recursos. Se puso específicamente el ejemplo de Paysandú y de Salto, creo, si no estoy equivocada. Pero yo no he visto hasta ahora ningún caso de una mujer que no haya podido abortar. O si no, el Ministerio debería haberlo denunciado, ¿no es así? Y debería encontrar, no solo el Ministerio, sino las instituciones privadas que son responsables de que las mujeres sean atendidas, tienen que encontrar la solución. ¿Por qué? Porque lo decía Martín, si no puede haber una denuncia por omisión de asistencia. Eso hasta ahora por algo no ha sucedido. Por lo tanto, yo lo que digo entonces es... No se contempló bien en la reglamentación de la ley desde un principio y por eso da lugar a todo esto. Toda la cuestión de que un ginecólogo, y no solamente un ginecólogo, un profesional de la salud, pueda pensar, ya sea por religión, por ética, por moral o por cuestiones científicas, porque hay quienes creen que la vida comienza cuando se produce la fecundación, podemos estar de acuerdo o no, pueden decir, me voy a negar a participar no solamente de un aborto, sino de las etapas previas. Así como nosotros estamos defendiendo o queremos defender la decisión de cada persona moral, tenemos que defender esto, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, es verdad que los ginecólogos no estaban del todo amparados con esto. Los ginecólogos, o como dijo hoy las personas que estaban entrevistando, no necesariamente ginecólogos. Es cierto que esta información inicial la puede dar un médico. No necesariamente tiene que ser un ginecólogo. Y médico tenemos, general. En este país somos, no recuerdo la relación, pero tenemos una buena relación médicos-habitantes. Por lo tanto, hasta que no me demuestren lo contrario, yo no creo que este tipo para mí es como una defensa, digamos, a la libertad de expresión de cada uno o a la libertad de pensamiento, termine afectando a una mujer, que es lo que a mí me preocuparía. Felipe. Yo en primer lugar digo, estuve de acuerdo con la ley de salud sexual y reproductiva, no estoy a favor del aborto, creo que ningún ciudadano está a favor del aborto, sí a favor de los medios tendientes a que situaciones no deseadas de distinta naturaleza puedan resolverse a partir de la interrupción del embarazo. Pero como defiendo la ley, también defiendo el derecho que tienen en este caso los ginecólogos a ejercitar de la mejor manera la objeción de conciencia, que por lo que señala, yo no soy un especialista en el tema, pero sí me parece fundada la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la reglamentación vigente de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva no les daba a los ginecólogos los instrumentos para ejercitar de la mejor forma la libertad de conciencia, que creo que es un derecho que tienen por cuestiones, como decía muy bien Karina, filosóficas, religiosas, todos los ciudadanos y en particular los médicos, ginecólogos, a ejercer. En ese sentido me parece que es una buena cosa. Como también me parece una decisión fundamental y un derecho esencial, el derecho a todas las mujeres a poder acceder a servicios de salud y a médicos ginecólogos que le brinden ese servicio.
En ese sentido me parece una buena cosa lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, procurando instrumentar una lista de médicos, que no veo ningún tipo de persecución, como se ha dicho, lista negra. Bueno, eso decían nuestros entrevistados, Bueno, ¿no? Que el hecho de que haya una lista por parte del Ministerio de Salud Pública puede dar lugar a cierta discriminación. No, porque quien administra los servicios de salud tiene que administrar sus recursos. El caso de Salto, que es quizás el caso más paradigmático, donde no había un solo ginecólogo que practicara la interrupción del embarazo. Pues bien, la autoridad, el administrador de los servicios de salud tiene que saber eso, para cuando hay de repente alguna paciente en Salto, bueno, instrumentar rápidamente, ya sea a través de un médico de Paysandú, de un médico de algún lugar cercano, que pueda brindar ese servicio. Me parece que es esencial, en la medida que se utilice para esto. Ojo, si después hay extralimitaciones por parte de la administración y esa lista pasa a tener otros usos, bueno, será otra materia de discusión, pero me parece que hay derechos que hay que contemplar, el derecho del ciudadano, de la ciudadana a ejercitar lo que plantea la ley, y el derecho al médico a plantear su objeción de conciencia. En ese sentido me parece que el fallo del Tribunal de lo Contencioso y las decisiones que está empezando a tomar el Ministerio de Salud Pública son saludables, porque creo que garantizan los derechos de todos. Bueno, sí, yo creo que en esto hay dos facetas a distinguir. Por un lado, más allá de que, como siempre, todos los fallos son opinables y todos los argumentos, las cosas pueden ser interpretadas de una manera y de otra, yo sí creo que el decreto reglamentario transgredía, es decir, se excedía con respecto a lo que la ley había establecido. Y no hay duda, hay que tener claro que es correcto lo que dice Martín, no es que la sentencia permite, es que simplemente eliminó determinados aspectos del decreto y por tanto la ley va a tener que ser reinterpretada por un nuevo decreto. Es decir reglamentada por un nuevo decreto, ¿no? ¿Hay que reglamentarla de vuelta? Y por lo menos esos decretos. Parecería que sí, porque hay aspectos, 7. si no hay aspectos cuya ejecución puede ser dudosa, ¿no? A mí me llamó la atención lo que dijo en la entrevista, no me acuerdo el nombre. ¿María González? No, Gianni Gutiérrez. Exacto. Diciendo, es como que el reglamentador se excedió en sus capacidades. Sí, sí. Como que no le gustaba la ley y la quiso arreglar. No sé o si le es gustaba así, mucho la idea, entonces dijo, bueno, sí. Le doy un toque más y paso esto. Me parece que ese es un concepto erróneo. Creo que esto hay que ser claro, los reglamentos nunca pueden restringir más derechos ni imponer más obligaciones que lo que la ley impone, ¿no? Cosa que a menudo se transgrede, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido, bueno, está bien que se restablezca el régimen legal. Creo que la ley también padece un problema, ¿no? Es decir, está tan cargado ese tema que en vez de simplemente despenalizar la interrupción del embarazo, que sería lo lógico, pasamos de un régimen de persecución penal del aborto a un régimen de ejecución casi obligatoria solo por parte del Estado. Esto me lo decía una abogada que ha estudiado el tema. Me decía, en realidad en el Uruguay no se despenalizó el aborto. Lo que se hizo fue mantenerlo penalizado y crear un mecanismo, el único procedimiento, que es un procedimiento legal por el cual puedes abortar. Porque si no sería, vos decís que cualquiera lo podría hacer privadamente, claro, sin necesidad de todos estos procesos. Todo este asunto se podía haber resuelto por otra vía, que era simplemente derógase el artículo tal del Código Penal. Fue parte de una negociación política, ¿no? Esto lo impuso el Partido Independiente. Sí, que llevó en un largo camino, entre ellos, se resolvió lo del grupo multidisciplinario, ¿no? Que lleve a la paciente a reflexionar durante esos 5 días. Pero ¿qué pasa? Todo eso genera una carga por la cual la persona no puede recurrir a un médico en forma particular para realizarse el aborto, ni puede organizarlo una institución que digamos, un grupo de personas decidir que contratan un médico, es decir, como podría hacerlo una asociación. No, tiene que ser una institución de asistencia médica dentro de las que están reguladas por la ley, y si no, salud pública y no sé cuánto. Es un procedimiento extraño, ¿no? Es decir, que tú elimines la penalización de algo, pero solo lo puedes hacer por un determinado procedimiento, parece un poco extraño. Pero así fue resuelto por un acuerdo político.
como todos los acuerdos políticos, a veces generan la tentación de ir un poquito más allá. Es decir, yo tuve que transar en esto, pero en realidad quiero dar un paso más y lo hago a través del decreto reglamentario. Eso, de alguna manera, se puso en evidencia en este asunto. Pero el otro aspecto que me parece muy interesante es el de la objeción de conciencia en sí misma. Porque esto que se toma como naturalidad, si se pone el derecho de los médicos... Bien, yo me pregunto qué pasa si, por ejemplo, los policías invocaran la objeción de conciencia y dijeran, bueno, mire, yo soy contrario a la propiedad privada, entonces no voy a detener a ladrones, por ejemplo. O un juez dijera, mire, yo soy contrario a, al delito de violación, entonces no voy a procesar por violación, porque me parece que, no sé, por poner algo, ¿no? Si todas las personas pudieran, los fiscales, los jueces, los policías, el individuo que trabaja en una cárcel dijera, yo soy contrario a la privación de libertad, entonces voy a dejar escapar. Bueno, es un poco complicado. ¿Por qué algunos profesionales o ciertos oficios tienen la posibilidad de escudarse en sus convicciones filosóficas y otras no? Otros no. Partiendo de la base de que el criterio general de la ley es que es obligatoria para todo el mundo. Este principio de objeción de conciencia que nosotros tomamos o se maneja ahora como si tuviese tanta naturalidad, no es tan natural. Es una construcción de origen liberal, extremadamente liberal, que permite exceptuarse de la ley a ciertas personas sin cargar con las consecuencias. Y generalmente no puede ser universal, porque hay actividades en las que no es posible. ¿Qué ejemplos hay, por ejemplo? Me parece interesante tu punto de vista. ¿Qué ejemplos similares hay en los cuales vos tengas que pasar por arriba de un convencimiento tuyo, que ya dijimos que puede ser religioso, ético, moral o científico, y bueno, en España y hacerlo se ha dado igual? sobre todo por el servicio militar obligatorio. Sí. O sea, pero en Uruguay, por ejemplo, y por ejemplo, el exceptuarte de dar las vacunas por sostener que que son que su uso es contrario por tus convicciones o hacerse transfusión de sangre. Yo creo que el tema es ver qué derecho hay en juego, ¿no? Aquí estamos hablando del derecho a la vida, que yo reitero, estoy a favor de la ley de salud sexual y reproductiva. Para los Me parece que sí, para quienes defienden o quienes están en contra de la ley de salud sexual y reproductiva, está el derecho a la vida en juego. Me parece que en virtud de la magnitud del derecho que se trata, hablar de la objeción de conciencia tiene que tener algún vínculo. No de repente cuando como Ovenir ponía el caso de un juez, el caso de un policía, no hay en juego, a mi entender, derechos quizás tan importantes para quienes se sienten agraviados por esta ley. Pero bueno, es un debate interesante. El salto, perdón. Sí, yo creo que es complejísimo uno ponerse a ver qué derecho, cuando uno, esto que decía Felipe, bueno, ¿quién puede decir qué derecho es lo suficientemente importante para que se invoque objeción de conciencia? Pero en esto, en realidad, Uruguay, que lo reguló muy mal, porque pone el término objeción de conciencia, pero en la legislación uruguaya no estaba y ahora está solamente en otra ley, nombrado así. Creo que es de aproximadamente 1 o 2 años antes de esta ley. Pero ¿qué pasa entonces cuando aparecen en contradicción estos derechos? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que básicamente es el que implementa la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo establece claramente en su artículo 18.1 reconoce el derecho a la libertad de conciencia, no a la objeción de conciencia. Eso es un recurso. Si vamos a hablar de derecho internacional, que no se pero de nuevo, te voy a decir que el Pacto de San José de Costa Rica desde la concepción. Desde la concepción. Tiene excepciones que las buscó. No tiene excepciones. A ver, ninguna excepción tiene. Yo pido terminar con este argumento y después hablamos del otro, porque está también estudiado eso. ¿Qué pasó con el Estado uruguayo cuando tuvo que ratificar ese pacto? Pero el punto 18.3 dice que esto podrá ser limitado por la ley cuando esté en juego el derecho de un tercero, por ejemplo, el derecho a la salud. Estamos ante ese caso y es lo que hizo venir. Si todos están posibilitados de objetar, en Uruguay no habría este servicio de salud regulado por ley. Lo que tenemos que ser muy claros es en las limitantes de este derecho, porque lo que está en juego en el conflicto legal no es el derecho a la vida, es por un lado el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la atención en salud. Yo voy a, perdóname Martín, yo te voy a decir una cosa, el embarazo no es una enfermedad. O sea, no está en juego la salud, no es un problema de salud. Estás hablando de una definición de salud que la OMS abandonó hace mucho. Habla de bienestar, no de ausencia de enfermedad. Bueno, bien, pero no es un caso de atención, no es un caso en que sea obligatoria la atención médica. Sí, claro que es obligatoria. No, perdóname. La posibilidad de la omisión de asistencia se produce cuando hay un riesgo para el paciente. Un embarazo en forma normal
no necesariamente implica que el médico deba asistirla, claro realizar que un sí. aborto. No creo que de ninguna manera se pueda entender que no realizar un aborto es atentar contra la salud de una persona. Con todo, yo digo, lo que veo es que estamos discutiendo sobre la base de un salto bestial que hubo en la sociedad uruguaya. Y que no se discutió lo Pasamos de un suficiente. día para el otro de que el Estado 25 perseguía años. No y se discute metía de presos a quienes practicaban abortos, a que ahora se obligó a realizar el aborto en todo el país en forma gratuita. El salto es enorme. Pero además vayamos a las condiciones prácticas de esto, es lo que le decía al principio, veamos cuáles han sido los resultados. Sí, No tenemos 81% una sola... de objetores en Paysandú, Perfecto. en Yune el 100%, en Soriano 100%, Pero, y son los Martín, departamentos que me están tocó mirando investigar esa a mí. cifra desde hoy, y tenés razón. Sí. ¿Y qué pasa si la población es igual? Y entonces la población que se va a atender es la que le da No, a ese y además porcentaje. le- ¿No sabés? y además les cuento- no, tenemos- sí, lo pero sabemos. tenemos algo certero. Lo No tenemos sabemos. denuncias de mujeres que dijeron no me hicieron un aborto cuando fui a Sí, hacerlo. hay denuncias. Yo ¿Dónde lo que están? quiero decir es eso, ¿Por qué es no la están en la información justicia? está. Por favor, no digamos que no está. ¿Pero por qué Digamos, no no las están en la- conocemos. ¿Por qué no están en la Porque yo no justicia? denuncio mujeres para que las persigan. Entonces, si se hace un aborto clandestino, yo no la voy a denunciar, como no lo hizo nunca las organizaciones que defienden el derecho a las mujeres, porque no queremos perseguir mujeres. Pero- Por eso no se denuncia un aborto clandestino. eso Pero te- que los hay, los hay. Pero los abortos clandestinos, tú lo sabes mejor que yo, todavía existen más Sí. por lamentablemente ignorancia que por No. falta de recursos. No es No lo que es está por falta de investigado tampoco. recursos. Bueno, la seguimos después en la próxima.